en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno, poderoso Señor, Dios de toda gloria y honra y alabanza, delante de tu trono estamos en esta mañana para darte todo el honor, Señor. Grande es tu palabra y grande eres tú, Señor. Gracias, Padre eterno, porque nos permites poder proclamar las verdades inmensas de tu palabra. Y gracias, oh Dios, por la obra de nuestro amado Señor Jesucristo en favor nuestro, Padre celestial. Ahora te pedimos de que seas tú asistiéndonos por medio de tu Espíritu Santo, para que, como oraba mi hermano, no nos vayamos ni a diestra ni a siniestra de lo que tu palabra dice, Señor. Solamente lo que tu palabra dice hemos de proclamar. En Cristo Jesús oramos, Padre celestial, dependiendo solamente de ti. Amén. Amén. Esta mañana estuvimos hablando acerca de los sufrimientos de Cristo en el huerto de Getsemaní. Vimos cómo el Señor sufrió profundamente en aquel lugar, y que entre más cerca estuviese de la cruz, mayores serían sus sufrimientos. Ahora, todo esto era necesario a causa del plan eterno de Dios, de que muchos fuesen justificados por la sola fe en Cristo, entre ellos nosotros que estamos aquí reunidos, los que hemos creído en Cristo. Ahora, este pasaje está en un contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando del ministerio que han recibido como apóstoles y todos nosotros como creyentes de la reconciliación. Entonces él dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo en Cristo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora, ¿cuál era la base para que esta reconciliación fuera efectiva? Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ahora, este pasaje nos muestra la obra de Cristo en una forma resumida, y podemos ver a Cristo como un todopoderoso Salvador. El tema de este pasaje es la justificación a través de la obra expiatoria de Cristo. Ahora, la Biblia presenta un dilema que este pasaje soluciona, y muchos pasajes en el Nuevo Testamento solucionan esto. En Proverbios 17:15 dice: aquel que condena al justo, aquel que justifica al impío y condena al justo, son abominables delante de Dios. Ahora, nosotros cuando vemos la obra de salvación, vemos pasajes que dicen que el justo murió por los injustos. Nosotros decimos, bueno, entonces ¿cómo esto concuerda con Proverbios 17? O vemos que nosotros como impíos fuimos justificados. ¿Cómo podríamos ser como impíos justificados si para Dios esto es abominable? Dios soluciona esto por medio de una obra que Cristo efectuaría en la cruz del Calvario, que se llama expiación. La palabra expiación soluciona por completo esto. Ahora, ¿qué significa la palabra expiación? La palabra expiación significa la cancelación de la deuda penal que tiene una criatura con la justicia de Dios por medio de un sustituto.
Repito, la expiación es la cancelación de la deuda penal que tiene una criatura con la justicia de Dios por medio de un sustituto. Ahora, la expiación tenía más o menos 3 partes especialmente. Era requisito un ser que llevase o aquel que se presentaba como expiación. Lo vimos en el Antiguo Testamento, Dios demandaba de los judíos un animal que fuese sin mancha y perfecto como expiación por sus pecados. Pero en segundo lugar, requería que los pecados fuesen transferidos a ese animal que estaba puesto como expiación. En esa forma sencilla la expiación se daba. Ahora, pero como dicen Hebreos, todos esos sacrificios, todas esas cosas que habían sido símbolos en el Antiguo Testamento no podían quitar el pecado. Ahora, los santos del Antiguo Testamento fueron salvados exactamente igual que nosotros. Nosotros ponemos nuestra fe en el Mesías que vino. Ellos pusieron su fe a través de todos estos sacrificios en el Mesías que vendría. Y ellos tenían su mente puesta en que un día Dios quitaría sus pecados completamente. Y eso se logró cuando Cristo vino a morir por nosotros. Ahora, este pasaje nos da un resumen de lo que es esta expiación. Hoy vamos a hablar bajo el tema Buenas nuevas de gran gozo, la expiación de Cristo. Y vamos a ver nuestro pasaje en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la impecabilidad de Cristo. En segundo lugar, la sustitución de Cristo. Y en tercer lugar, la representación de Cristo. Desarrollemos pues nuestro pasaje y empezamos viendo la impecabilidad de Cristo. Dice nuestro pasaje, al que no conoció pecado. La característica principal que el sustituto para la expiación requería era que debía ser completamente inocente. Debía ser un macho sin mancha cuando hablábamos de los animales. Ahora, Cristo vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la característica de Cristo para poder ser ese Cordero era que Cristo era impecable. Ahora, cuando hablamos de impecable, estamos diciendo que Cristo era sin error, limpio, sin mancha. Hebreos nos dice que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, inocente, hecho más sublime que los cielos. Ese era el Cordero que nosotros requeríamos. Cristo era el sumo sacerdote y al mismo tiempo era la ofrenda que se ofrecía en el altar. Ahora, la Biblia nos muestra que Cristo jamás pecó. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia afirma que Cristo jamás pecó. Aunque Él fue tentado muchas veces, Él nunca pecó. En el desierto Él fue tentado a hacer uso de su divinidad. Cuando ustedes miran la tentación, todas estaban relacionadas con que Cristo mostrara quién era. Cristo tenía hambre, convierte las piedras en pan. Cristo podría haberlo hecho, pero eso no estaba en el plan. Dios le había dado una misión a Cristo y Él no podía, a causa de esa misión, fallar en aquellas tentaciones. Aunque sintió el fuego y el dolor, el peso de la tentación, Cristo no iba a ceder ante ella, porque Él había puesto su confianza completamente en el Padre, había dependido completamente del Espíritu Santo, por tanto Cristo no podría ceder ante dicha tentación. Entonces afirmamos que Cristo jamás pecó. Estamos hablando de su humanidad. Cristo como un ser humano, Él no pecó jamás. Ahora, en su naturaleza divina, era imposible que Cristo pecara. Cristo, siendo Dios y siendo hombre en una sola persona, no podía pecar. Ahora, esto es lo que vemos en cuanto a la impecabilidad de Cristo.
Ahora había un requisito, el hecho de decir que Él debía ser Dios y debía ser hombre. Un Dios, debía ser Dios completamente y un hombre perfecto completamente. Y hay varias razones por las cuales Cristo debía hacer esto para ser el sustituto por nuestros pecados. Cristo necesitaba ser un hombre perfecto. ¿Por qué razón? El costo de nuestros pecados requería el castigo de alguien que fuese igual a nosotros, exceptuando el pecado. Cristo cumplía con este requisito en su humanidad. Ahora, ¿cuál eran otras de las razones? Nosotros pecamos como seres humanos. Un ser humano debía reemplazarnos, alguien en quien pudiésemos recibir justicia. Pero tal vez esta es la parte más importante y en cierta forma lógica. Nosotros merecemos la muerte por nuestros pecados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna. Ahora, Dios no puede morir. Cristo debía ser un ser humano para Cristo morir. Era necesario que Él muriera. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No existe otra manera sino la muerte de un sustituto. Ahora, Cristo debía ser Dios. ¿Por qué era necesario que Cristo fuera Dios? El ser que muriera en la cruz debía estar capacitado para soportar el castigo eterno de cientos y miles de personas sobre sí mismo. Y debería ser capaz de soportar ese peso. Pero además, ese sacrificio debía tener una extensión, una duración eterna. Si Cristo hubiese sido un simple ser humano, un buen maestro moral, inclusive una persona que jamás pecó, pero no era Dios, aún estamos en nuestros pecados. Porque su obra hubiera sido solamente eficaz para las personas de aquel tiempo. En los sacrificios en el Antiguo Testamento, el sacrificio de aquel animal se hacía cada año. Levíticos 16, para los que estén tomando notas y quieran informarse un poco más de esta forma de sacrificio, nos muestra que cada año el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo y ofrecer un sacrificio por los pecados de error del pueblo durante un año. De modo que si el sacerdote moría a causa de su pecado dentro del lugar santísimo, no había remisión ese año por los pecados. Ahora, Cristo, si hubiese sido un ser humano común y corriente, simplemente hubiese muerto y ese sacrificio hubiera quedado en ese tiempo de la historia. Ahora, como Cristo es Dios, ese sacrificio tiene una extensión eterna y por eso es que nosotros podemos confiar en que la seguridad de nuestra salvación está basada en la obra de Cristo. Amén. Porque nuestros pecados eran futuros cuando Cristo moría. Hay una enseñanza errónea hoy en día que dice que, aunque es algo más antiguo, pero la han adoptado de nuevo, que uno cuando se bautiza recibe remisión de pecados. Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, todos nuestros pecados pasados son perdonados. Pero que si pecamos de nuevo, esos pecados futuros ya no tienen ningún tipo de remisión. Veía algo esta semana y me causaba gracia, porque decía, bueno, pero no todos nuestros pecados eran futuros cuando Cristo murió. Absolutamente todos. De modo que Cristo muere por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque Él, siendo Dios, podía traer beneficios eternos, soportando nuestro castigo eterno y dándonos beneficios eternos. Eso era necesario para que Él fuese Dios, para que nosotros fuésemos salvados y que Él fuese el sustituto por nosotros. Él no conoció pecado para ser ese Cordero perfecto y nosotros recibimos los beneficios de su obra salvadora. Ahora, nuestro segundo punto es la sustitución de Cristo. Dice en nuestro pasaje, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
Claramente el pasaje muestra sustitución. Cuando nosotros usamos la palabra por, estamos hablando de sustitución. Él se dio por, en favor de nosotros. Ahora, algo que debemos observar es que Cristo, como nuestro sustituto, Él no se hizo pecado. Veamos nuestro pasaje, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Dios el Padre, que es el que está en el contexto, y lo que vemos en toda la Biblia, fue el que hizo a Cristo pecado. Este pasaje lo veíamos esta mañana en Isaías 53:6, donde nos muestra esta realidad. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo no se hizo a sí mismo pecado. Él en su naturaleza humana era muy limitado. Vimos esta mañana cómo inclusive la tristeza, el terror, la agonía eran parte de su naturaleza. Dios no puede sentir nada de eso, porque Dios es perfecto. Y aunque Dios puede sentir una tristeza que es parte de su naturaleza, esa tristeza no puede afligir a Dios. Pero Cristo en su humanidad sintió el peso de la tristeza. Y Él sentía el desamparo de su Padre, que aunque estaba con Él, Él sentía que estaba lejos en su naturaleza humana. Entonces Cristo, por su naturaleza limitada, no podía hacerse mismo el pecado. Dios debía traspasar nuestros pecados sobre Cristo. Ahora, cuando vemos el pasaje, dice que Cristo fue hecho pecado. Esto no significa solamente que Cristo cargó nuestros pecados. A veces nosotros decimos: no, Cristo llevó nuestros pecados. Pero no queda ahí. Es que cuando Cristo recibe el peso de nuestros pecados sobre Él, es acusado como si Él mismo hubiese cometido cada uno de nuestros pecados. Mentira, robo, asesinatos. ¿Y cuánto pecado quieran imaginarse? Cristo fue acusado como aquel autor de dichos pecados. Esto era una de las partes de la expiación. El sustituto era considerado como el pecador. Esa era la parte, tal vez la más importante, porque él debía sufrir un castigo justo. Cuando dice: el que condena, el que justifica al impío y condena al justo, son abominables delante de Dios. Eso es una realidad, y Dios no puede negarse a sí mismo ni negar su palabra. Así que Él pone a Cristo como si Él hubiese pecado, de modo que Él condenó en la cruz del Calvario a un pecador que jamás había pecado. Es algo impresionante ver la obra de Dios en la obra de Cristo. No podemos negar que el terror que sentía Cristo, ese sufrimiento que tenía Cristo, incluía parte de su sufrimiento físico. Cristo probablemente sentía mucha tristeza y un terror impresionante por todo lo que le sobrevendría. Para los judíos no era extraño el castigo que aplicaban los romanos cuando crucificaban. Entonces podríamos decir que Cristo sufría eso. Sufría a causa de eso también. Cristo sufrió por todos los aspectos, en su forma física y en su forma espiritual. Pero a pesar de que la corona de espinas, los latigazos, el peso agonizante de la cruz, los clavos en sus manos y en sus pies, eran algo aterrador. Para él lo más aterrador era que él debía sufrir el castigo por nuestros pecados. Él iba a ser considerado como pecador cuando nunca pecó. Él iba a recibir el peso de la ira de Dios cuando no debía hacerlo. Y es algo impresionante
Él sufre todo esto, y aunque cada centímetro de su cuerpo estaba afectado por los golpes que le dieron, parte de todo, estaba muriendo asfixiado. Lo que más lo afectaba era la soledad que sentía por el abandono de su padre. Nosotros fuimos la causa, como decía esta mañana, de que Cristo sufriera de tal manera. Pero Él debía ser nuestro sustituto. Y esto no fue hecho de una manera ligera o a causa de nuestro pecado inmediato. Esto era parte del plan de Dios, a fin de exaltar a Cristo. Todo esto era con el propósito de exaltar a Cristo. Y como dice Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas, dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Cristo es exaltado como sustituto. Pero el pasaje, además de mostrarnos a Cristo como un sustituto, nos muestra a Cristo como un representante. Y ese es nuestro tercer punto. La representación de Cristo. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿A qué se refiere esto? Cristo debía representarnos. Cuando ustedes ven en la palabra en la Biblia, y después de la palabra en, está la palabra Cristo, Señor, el amado. Él está hablando de que nosotros estamos unidos a Cristo. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en Efesios, dice, según nos escogió en Él. Nosotros de una manera misteriosa estábamos unidos a Cristo antes de la fundación del mundo. Amén. Pero nos dice que también que fuimos aceptos en el amado. Fuimos reconciliados porque estábamos unidos a Cristo. Y ahora este pasaje nos muestra que nosotros somos justificados porque estamos unidos a Cristo. Nosotros hemos sido unidos a Cristo desde antes de la fundación del mundo, a fin de que Él sea nuestro perfecto representante. Y Él 33 años cumplió perfectamente la justicia de Dios para que nosotros fuésemos considerados como los que la cumplieron. Ahora, la expiación de Cristo se diferencia de la expiación en el Antiguo Testamento, de que Cristo imputa justicia a los beneficiarios de esta expiación. Nosotros podríamos decir, sí, Cristo murió por nuestros pecados, pero eso no nos ayuda prácticamente en nada, es la mitad del trabajo. Nosotros tenemos una deuda con la justicia de Dios. En primer lugar, hemos quebrantado todos sus mandamientos. Todos los hemos quebrantado, y de maneras horribles. Y aún después de ser creyentes, los hemos quebrantado muchas veces. Pero además, no los cumplimos perfectamente. Y eran dos cosas necesarias. Así que Cristo, si moría solamente por nuestros pecados, no era suficiente para que nosotros fuésemos salvados. Pero no nos deja así. Él nos da su justicia. Más o menos este ejemplo. Ustedes deben un dinero de un préstamo al banco, un dinero bastante alto, le van a embargar la casa y están desesperados. Cristo va y paga su deuda en el banco. Y aparte de pagar su deuda en el banco, le da la cantidad de dinero para que siga viviendo. Eso es lo que es la expiación. Y esto es lo que nos muestra este pasaje, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios nos ve a nosotros como aquellos que hemos cumplido perfectamente todos sus mandamientos, a pesar de que hemos tenido otros dioses fuera de Él. Dios nos ve como si jamás hubiésemos cometido tal pecado. Aparte de que hemos pecado teniendo imágenes, tomando su nombre en vano, olvidándonos del día del Señor. Hemos sido desobedientes a nuestros padres y a las autoridades. Hemos matado
cuando nos enojamos con los hermanos, como el Señor Jesucristo lo dijo. Hemos robado tiempo en nuestras empresas, donde trabajamos. Hemos levantado falso testimonio contra otros. Hemos codiciado. Hemos hecho cosas abominables. Pero Dios no nos ve como si los hubiésemos cometido, sino que ve en nosotros, Él ve a Cristo. A un Cristo santo, perfecto. Que cuando estuvo en la tierra nos dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y antes Él había dicho: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos tenían la costumbre de cumplir la ley de una forma superficial. Cristo ahonda a las profundidades, Él va a las profundidades de la ley y extrae su verdadero significado. Y Él nos dice: su justicia no es en esta forma, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Pero nuestra justicia ahora es mucho mayor, porque Cristo es nuestra justicia. Amén. Si no fuese por eso, nosotros seríamos castigados y condenados eternamente al infierno. Cristo es nuestro sustituto y Él es el que nos representa delante del Padre. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué beneficios nosotros tenemos por ser justificados? Somos considerados como si nunca hubiéramos pecado, como ya lo he dicho. Somos considerados como si hubiésemos cumplido perfectamente la justicia de Dios. Pero además, la justicia de Dios es manifestada en nosotros. El Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En la cruz, Dios puede perdonar ahora a los pecadores. Amén. Ahora, a causa de la obra de Cristo, Dios es justo por perdonar pecadores. Un predicador decía, siendo un ejemplo, decía que Dios había sido acusado. Solamente es una especulación, pero es algo que podríamos decir que es real. Dios ha sido acusado durante todas las épocas por haber pasado por alto los pecados de muchos. El diablo estaba delante de Dios, decía el predicador, y le decía: ¿por qué salvaste a Adán si él pecó y debía morir según tu justicia? Y Dios en silencio. Dios salva a Noé y a su familia. Vuelve el diablo y dice: ¿por qué salvaste a Noé y a su familia si según tu justicia ellos deben morir? Ellos han pecado como todos los demás. Y Dios en silencio. ¿Por qué llamas a Abraham tu hijo, tu hijo o tu amigo? ¿Por qué llamas a Abraham tu amigo? Él es un pecador y merece la justicia tuya. Y merece morir. Y así con cada uno, Pero cuando Cristo muere, Él puede decir: yo puedo salvar a Adán, yo puedo perdonar a Noé, puedo llamar a Abraham mi amigo, porque Cristo murió por ellos. Cristo muere por todos aquellos que el diablo acusaba. ¿Y a los que acusaría? Porque está siempre acusándolos. Mírelo, es cristiano. Dice que es cristiano y sigue en las mismas, sigue pecando. El diablo busca que Dios ejerza justicia sobre nosotros, porque Dios ejerció justicia sobre él sin ninguna solución. El diablo ha sido condenado y no hay forma en la que él pueda ser salvado. Y nosotros tenemos la ventaja o la gracia de parte de Dios, que Él no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Adán. Amén. 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 A nosotros, poniendo a Cristo como nuestro representante. Ahora, esto nos deja otra pregunta. Si Cristo murió como nuestro sustituto,
Y Cristo, por ser nuestro sustituto, recibió nuestro pecado sobre él y fue condenado como tal. Entonces Cristo, ¿cómo fue, podríamos decir, salvado? Si él muere como un pecador, ¿cómo puede ese pecador que muere por los pecados de miles de personas ser salvado? Bueno, la Biblia da una solución más para esto. Hebreos 9, 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y Romanos 4:25 nos da la razón madre o la razón clave para decir cómo fue justificado Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Amén. Así que como Cristo es justificado y nosotros en Él, porque Cristo resucitó. Amén. Amén. Si nosotros negamos la resurrección de Cristo, estamos en un grave dilema. ¿Cómo fuimos salvados entonces? Y el apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó, aún están en sus pecados. Vana es nuestra predicación, estamos perdiendo el tiempo. Pero proclamamos que Cristo resucitó. Amén. Y se cumple la palabra: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Y dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y Cristo destruye el pecado con su muerte en la cruz. Y de verdad es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque con su muerte Él hizo que el pecado desapareciera de delante de Dios en cuanto a nosotros. Ahora, Cristo, a causa de esto, y por ser nuestro representante, es el cumplimiento de aquella profecía antigua de Jeremías 23:6. Y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Amén. Cristo es nuestra justicia. Si somos justos, es porque Cristo fue justo. Y su justicia nos fue dada a nosotros, a fin de que seamos salvados eternamente. Amén. Hoy leíamos en Gálatas 5 cómo los judíos habían entrado a la iglesia y habían enseñado que ellos debían circuncidarse para poder ser salvos. De hecho, en Hechos capítulo 15 dice que ellos estaban enseñando que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Pero Pablo les da la enseñanza: Cristo es su única justicia, nadie más. No la ley, no esa manifestación externa. Nosotros somos circuncidados en Cristo. Así como Él fue circuncidado, así como Él fue bautizado, así como Él murió, así como Él resucitó, nosotros, unidos a Él, hemos recibido todos esos beneficios. Amén. Ahora, ¿qué conclusiones nos da este pasaje? Toda esta enseñanza nos ayuda a entender un tema muy importante que vemos en la Escritura, y es la expiación limitada. Aquella doctrina que dice que Cristo solo murió por aquellos que el Padre le dio y por nadie más. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Que la expiación es algo completa y totalmente eficaz. Cuando Cristo moría, Él estaba haciendo todo esto. Estaba haciendo aquel sustituto perfecto que recibía el peso de nuestros pecados y que nos representaba como justo. Ahora, si Cristo murió por todo el mundo, absolutamente nadie puede ir al infierno, porque estaríamos desprestigiando completamente la obra de Cristo. Ahora,
Además, acerca de esta expiación, entendemos por este pasaje que era algo necesario para que Dios pueda perdonar a pecadores. Si no había expiación, no había perdón. Porque Dios no puede perdonar a un pecador. En sí mismo, un pecador como tal, Dios no lo puede perdonar, si no es a través de un sustituto. Tal es la santidad de Dios, que Él ni siquiera puede osar perdonar a una persona de tal calaña. Ahora, también vimos que la expiación requiere un sustituto mortal y eterno. Parece una contradicción. Hay un himno que dice que grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en una cruz, entregó su ser. Ni mente humana ni angelical jamás lo puede comprender. Nosotros no entendemos cómo Cristo podía cumplir con este requisito, ser un mortal e inmortal al tiempo. Para nuestra mente limitada, Cristo debía ser o mortal o inmortal, y por eso tanta herejía se levantó en los primeros siglos y sigue levantándose ahora. Personas que niegan que Cristo es Dios porque Cristo murió. Pero no entienden lo que la Biblia enseña de que Él era completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Cristo, como verdadero hombre y verdadero Dios, cumplía con este requisito. Ahora, también aprendimos que la sustitución implica que dicho sustituto sea considerado como pecador, sufriendo la ira de Dios en una forma física y en una forma espiritual. Cristo en su cuerpo sufrió de la manera más terrible. Si algunos acá, yo asumo que todos, de pronto los más pequeños, como el niño o los otros niños que están atrás, jamás la mayoría acá ha visto la película La Pasión de Cristo. Ahora esa película no llega ni a una centésima parte de lo que realmente sucedió. Los romanos eran bárbaros en su manera de impartir el castigo. Cristo, todo su cuerpo estaba prácticamente despedazado. Cristo murió de una manera terrible. Pero no solamente eso, en su espíritu, en su alma, dentro de su ser, Cristo estaba sufriendo el castigo de miles y miles y miles de infiernos en su ser, mientras estaba crucificado. Cada eternidad en el infierno de cada uno de nosotros y de cada elegido en todas las épocas, la estaba sufriendo Cristo en la cruz cuando murió. En aquellas 3 horas de tinieblas, Cristo sufrió todo aquello. Pero también vimos que Cristo logró, por ser un ser humano perfecto y por ser Dios, la completa satisfacción de la ira de Dios y la completa justicia de los que hacen parte de dicha expiación, nosotros. El pasaje inclusive en su estructura nos da a entender que Cristo murió de una manera particular por una cierta cantidad de personas. Si me acompañan de nuevo al texto y le preguntamos al texto ¿por quiénes se dio esto? Vamos a ver realmente cómo el texto responde. En primer lugar, ¿por quiénes Cristo fue hecho pecado? ¿Qué dice el pasaje? Por nosotros. Por nosotros Cristo fue hecho pecado. Y para que quienes fueran hechos justicia de Dios en Él, Cristo hizo esto. ¿Para quiénes? Para nosotros. Por nosotros fue hecho pecado y por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él, fue que murió. Por nosotros. Y hay gente que se confunde porque el versículo 19 dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pasajes como estos son los que usan a estas sectas como creciendo en gracia para decir que usted puede pecar y pecar y pecar y pecar porque Cristo murió por usted. Cuando eso contradice el resto de la Escritura. Cristo muere por unas personas particulares, a los que este pasaje denomina como nosotros.
¿Y a quién le estaba hablando Pablo? A una iglesia. La iglesia es nosotros. Eso somos nosotros. Los que estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios 1, 3 y 4. Hicimos bendiciones en Él. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios y Padre. Ahora, no negamos que la obra de Cristo sea suficiente para salvar a todo el mundo. Nosotros creemos que es suficiente para Él, pero creemos que no tenía ese propósito. Cristo, como un ser eterno, tiene su sacrificio eficacia eterna e infinita, pero por el plan de Dios fue decidido que tal obra fuese limitada a un grupo particular de personas. Ahora, esto nos debe llevar a meditar cuán eficaz es esa obra, de tal modo que Dios la hace particular para salvar eficazmente a una cierta cantidad de personas. Por eso, como decíamos en esta mañana, negamos la idea de que podamos, de una u otra manera, perder los beneficios de la obra de Cristo. En palabras castizas, que podamos perder la salvación. Pero ¿por qué no podemos? La obra de Cristo ha hecho una garantía para que nosotros seamos salvos. Algunos que se hacen llamar reformados creen que ser salvo es más o menos de esta manera. Yo llego a un puerto donde estoy esperando el barco, el crucero de la salvación, que me va a llevar a la ciudad celestial. Y que cuando llegue el barco, yo me subo al barco y yo me dejo ir en el barco. Pero cuando vemos la realidad de lo que la Biblia enseña, es como si llegáramos a ese puerto, fuésemos perdonados y se nos diera un bote con todo lo necesario para el camino y empiece a remar hasta la ciudad. ¿Cuál es la garantía? Que nosotros remaremos. Nosotros vamos a llegar allá. Por nuestro esfuerzo, a causa de la obra del Espíritu Santo, vamos a llegar hasta a la ciudad celestial. Que dice la Biblia, solamente los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Dirán entonces, esto es contrario a la idea de que la salvación no se pierde. No, antes lo afirma más. No creemos solamente que la salvación no se pierde. Creemos que los santos perseveran. Amén. Y el santo ha de santificarse en su caminar y debe procurar ser más santo cada día. Y si Cristo fue nuestra justicia, tenemos más razones para ser justos. Porque sabemos que aunque fallemos, podemos esforzarnos en hacerlo de nuevo. Y aunque fallemos, podemos esforzarnos en hacerlo mejor. Porque siempre tendremos una justicia perfecta a favor nuestro. Muchos dirán, bueno, enseñar que ustedes ya son justificados en Cristo no va a hacer a la gente más negligente. Ellos podrán decir eso con su mente mundana y perversa. Un cristiano verdadero jamás se le pasará eso por la cabeza, de tomar la gracia de Dios como una ocasión para el pecado. Cristo, a causa de su obra, fue hecho autor de eterna y perfecta salvación en favor nuestro. Y es nuestra seguridad para todas estas cosas. Ahora, como aplicación, lo primero que debemos hacer es admirar la grandeza de nuestro Cristo, la grandeza de su gloria como el Dios hombre. Que el Dios omnipotente, hecho carne por nosotros, para poder cumplir con la obra de la expiación por amor a nosotros. Ahora, esto debe guiarnos también a tener un profundo aborrecimiento al pecado, porque fue a causa de nuestros pecados que Cristo fue hecho pecado y recibió tal espantosa retribución, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. A causa de nuestros pecados. Este pasaje debe guiarnos a aborrecer de una manera profunda nuestros pecados, cada vez más. Debe también guiarnos a una mejor adoración, con gratitud
y con alegría. Nuestro Dios es un Dios solemne, pero al mismo tiempo es un Dios gozoso, un Dios que se regocija. Y como dice en Lucas, hay mayor fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay una gran fiesta. Y Dios hace parte de esa fiesta. Amén. Entonces nosotros debemos adorar a Dios con solemnidad, sí, pero también con gozo, sabiendo que nuestro Dios nos ha salvado. Amén. Esto también nos debe animar a tener una inmensa confianza en el Señor, ya que a causa de la obra de Cristo, Dios puede perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Tal vez alguno de ustedes, no sé si tal vez le haya causado curiosidad, cuando Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué Dios es fiel y justo cuando perdona pecadores? ¿No se habían preguntado eso alguna vez? Porque Cristo pagó el precio. Y a causa de la obra de Cristo, Dios es fiel en perdonar. Y sería infiel si no perdonara. Y Dios es justo en perdonar. Y sería injusto si no perdonara. Dios se pone a sí mismo como garantía de que nuestro perdón y nuestra limpieza es algo seguro. Amén. Ahora, tal vez lo más importante que este pasaje nos muestra, y más que todo también por su contexto, es que debemos proclamar el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo, a fin de que muchos sean salvados. Creemos que hay elegidos, sí, pero como decía Spurgeon, nosotros no vamos a levantarles la camisa para ver si tienen una raya amarilla pintada. ¿Cómo van a creer ellos si nadie les predica? Debemos predicar el Evangelio, y así como el apóstol Pablo dice, reconcíliense con Dios. Esto es lo que debemos proclamar. No es inconsistente esto con nuestra fe. Inclusive, si nosotros creyéramos solamente en que hay elegidos y todo eso que nosotros creemos, y estuviese solamente esta orden en el Nuevo Testamento, a causa de que es una orden, tenemos la comisión de proclamar el Evangelio. Lo vemos en muchos pasajes. Ellos van a creer únicamente cuando le prediquemos, cuando estén expuestos a la palabra de Dios, y debemos predicar siempre la ley de Dios a esas personas para que comprendan a través de la ley que son pecadores y que necesitan a un poderoso Salvador que se dio como expiación por nosotros. Un hermano de la iglesia decía: aquel que ose rechazar a Cristo merece sufrir eternamente. Y esto es una verdad. Si alguien osa rechazar esta obra de Cristo tan perfecta, y no solo perfecta, tan difícil, porque Cristo no ejecutó la obra de salvación como Dios. El ser Dios permitió su eficacia, pero como hombre sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Fue tentado, sintió hambre, sintió temor, fue despreciado y sentía el dolor de ser despreciado. Cuando decía que Cristo fue despreciado por los hombres, no es que Cristo se estuviera riendo a causa de esto. Él estaba triste. Nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando Él llega a Jerusalén y Él dice: ¿cuántas veces he querido reunirlos? Como la gallina junta a los pollitos, y no quisieron. Y Cristo sentía dolor por el desprecio. La obra de salvación Cristo la ejecutó como un ser humano, pero su obra fue perfecta. Amén. Completamente eficaz. Amén. Y si Él sufrió tanto y le fue tan difícil, como dice el hermano, si alguien osa rechazar esto, merece sufrir eternamente. Por eso aquel amigo que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha venido a Cristo, como dice el apóstol Pablo, le rogamos en nombre de Cristo, en nombre de Dios, que venga a Cristo y se arrepienta de sus pecados. Amén. ¿Por qué rogamos? Porque nosotros conocemos la ira implacable de nuestro Dios.
Y vemos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo que dice, mía es la venganza y la retribución. Es como si Dios estuviese en un ejército y manda a sus hombres a que llamen a la ciudad atacada, que se reconcilien con Él. Y aquellos que rechazan reconciliarse con Él, Dios mismo dice, quédense atrás, que esta es mi venganza. Preferiríamos que un ángel se vengara con nosotros. Un ángel que es mucho mayor que nosotros en poder. Que Dios mismo, Dios el que creó todas las cosas, se vengue personalmente de nosotros. Por eso le rogamos en nombre de Cristo que vengan a Cristo. En nombre de Dios le rogamos que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo y empiecen a andar con Él y verán en Él un amoroso Salvador, verán en Él una confianza eterna. Si vienen a Cristo, de seguro, les aseguro que jamás verán las puertas del infierno abiertas. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos esa seguridad. Para nosotros, de una vez y por todas, se han cerrado las puertas del infierno y jamás se abrirán por muchos pecados que cometamos. No es una razón para que pequemos, repito, pero es una razón para sentir mucha gratitud con el Señor. Amén. Nosotros decimos, Señor Jesús, te alabamos porque tú eres nuestra justicia. Anhelamos que tú, que no has creído en Cristo, vengas a Él y proclames con nosotros, oh Señor, justicia nuestra. Vamos a orar. Padre eterno y soberano Dios, gracias, Señor, por la justicia que hemos recibido por Cristo, nuestro Señor. Cuán hermosa es